estudiantes. Y me preocupa en la iniciativa del presidente Calderón que hay unos términos sumamente elásticos. Por ejemplo, el presidente Calderón propone incrementar la pena hasta prisión perpetua a quien secuestre siendo integrante de alguna institución de seguridad pública o privada. Ahí está, eso es algo cierto, sabemos si son o no son, pero fíjense, o que se ostente como tal sin serlo. Que se ostente como tal, ¿cómo vamos a saber si se ostenta como tal? ¿Qué significa? ¿Que traiga una placa, que traiga un uniforme, que traiga una gorra? ¿O que haya querido ser algún día policía, que haya presentado un examen? Esto me parece incierto. Propone el presidente Calderón prisión vitalicia, por ejemplo, para quien secuestre a víctimas que tengan respecto del secuestrador inferioridad física o mental. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Hacemos un examen de IQ? ¿Cómo hacemos ahí? Creo que esto es complicado también, no rebasa un examen de taxatividad. Propone el presidente Calderón cadena perpetua para quien secuestre con el fin de trasladar a un menor de edad fuera del territorio nacional. Ojo, no a quien traslade, a quien tenga el fin o el objetivo de trasladar. Esto no supera ningún examen de taxatividad y es absolutamente subjetivo. Tercer problema. El presidente Calderón propone como pena complementaria la inhabilitación permanente de aquellos funcionarios públicos que delincan. Desde luego que es muy grave, que secuestren, perdón, es muy grave que un funcionario público secuestre, pero la inhabilitación permanente viola el artículo 5º de la Constitución. Nos puede gustar más o menos, pero no le podemos prohibir a alguien que nunca vuelva a trabajar en ningún cargo, de ningún nivel de gobierno para el resto de sus días. Esto es contrario a la Constitución. Cuarto problema. El presidente Calderón propone en el artículo 29 de su iniciativa, en la página 42 de hecho, que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y empresas que comercializan servicios de telecomunicaciones entreguen datos personales a los agentes del Ministerio Público. Ojo con esto. Aquí hay dos problemas que yo veo. El primero es el que ya dijo Carlos, cuando señala que hay una gran proporción de personajes o policías o expolicías que participan en secuestros y que sabemos, por tanto, que la policía está infiltrada. Y donde más corrupción hay es precisamente en el ámbito, digamos, de la policía judicial preventiva y del Ministerio Público. La iniciativa dice, denle a ellos nuestros datos personales en materia de comunicaciones. Esto lo veo muy peligroso. Y dos, lo veo peligroso desde un punto de vista de política legislativa, pero además lo veo, digamos, contrario a la reforma de junio de 2008, en donde nuestros senadores y nuestro Congreso creó la figura de los jueces de control y les dio la facultad de autorizar técnicas de investigación. Ahí está en el artículo 16. Luego, entonces, si tienes jueces de control, ¿para qué le das esta facultad al Ministerio Público, que además sabemos que está penetrado por la corrupción y que tiene una debilidad institucional muy importante? Quinto problema de la iniciativa. Hay una propuesta para operaciones encubiertas y agentes infiltrados que yo no veo en sí misma inconstitucional, pero apunto lo siguiente. Ya en una ley anterior se dispuso de agentes encubiertos y fue recurrida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte por vía de acción de inconstitucionalidad. Pues bien, simplemente lo apunto porque sería bueno en este punto esperar a la sentencia de la Suprema Corte, a ver si la Corte dice que esto es constitucional o no y con qué requisitos. Yo no observo, en ese sentido no comparto el criterio del anterior presidente de la CNDH de que toda operación encubierta sea en sí misma inconstitucional. No lo creo, pero lo que es cierto es que el tema está recurrido ante la Corte y la Corte se va a pronunciar. Por tanto, ojo ahí nada más para apuntarlo. Y sexto problema que le veo. El presidente Calderón propone, sin excepción alguna, que aquellas personas sentenciadas por secuestro purguen su condena en otras entidades federativas, a aquellas en donde fue cometido el delito, o que se alejen de su domicilio. Esto nos puede gustar más o menos, pero yo lo tengo que decir porque yo me dedico a estudiar la Constitución, viola el artículo 18. Todavía hoy está vigente el artículo 18 en la parte que dice, esto viene de una reforma del 2001, que las personas sentenciadas tienen derecho a compurgar las penas en el establecimiento más cercano a su domicilio. Claro, la reforma de 2008 abre una pequeña ventana
cuando dice que salvo aquellos que requieran de medidas de seguridad especiales. En efecto, nada más que esto se tiene que determinar caso por caso. No podemos decir que todos los secuestradores, sin más, porque hay muchas modalidades de secuestro, hay muchas formas de secuestro, todos los secuestrados, sin más, están excluidos de esta garantía. Y ya para terminar, y por supuesto, como dicen en el ámbito parlamentario, por alusiones, quiero desde luego contestarle a Arturo Escobar, diciendo que a mí me parece que lo digo con enorme respeto, pero así lo pienso, meter el tema de la pena de muerte en un debate que se pretende serio es dinamitarlo de entrada. Me parece que es arrojar una bomba que en el peor de los casos o en el mejor de los casos será una bomba de humo. Porque todas las estadísticas nos demuestran que el 98.3% de los delitos en México no son castigados. No importa si hay pena de muerte o si son 80 años de prisión o si es un simple arresto de 36 horas. El problema es que no agarramos a casi nadie. Ese es el asunto y contra eso hay que enfocarnos y no venir a dinamitar el tema a través de este tipo de propuestas heterodoxas y por supuesto que inconstitucionales. Ahora, dice Arturo Escobar, pues si va en contra de los tratados, salgámonos de esos tratados, denunciemos esos tratados. Bueno, miren, eso lo está haciendo ya hoy un gobierno en América Latina, lo está haciendo en estos días. ¿Saben quién se quiere salir del sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Hugo Chávez. Por tanto, la propuesta del Partido Verde se está acercando mucho a la política del presidente Hugo Chávez, que es una política claramente demagógica en materia de derechos humanos y es una política que yo al menos no quiero para este país.